Sí, era más claro aquí. Prenda la luz para que se vean las dos. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de los que nos pueden escuchar en esta hora, ¿verdad? Damos gracias a Dios primeramente por permitirnos una vez más compartir esta palabra y estar ante el dueño de la palabra. Que para Él sea la honra y sea la gloria. Que Dios bendiga a los hermanos, amigos, que van a estar pues conectados, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios. A donde quiera que llegue esta palabra, pues escúchela, lea la Escritura. Vámonos a ir conforme a la palabra, conforme a la Escritura, ¿verdad?, que Dios nos ha encomendado compartir. Saludamos al hermano Paulino por la zona de Danlí, ¿verdad?, Paraíso, hermano Alejandro y sus familias. Que Dios les bendiga cada uno por nombre. Su congregación, hermano Alejandro Funes, que Dios le bendiga, ¿verdad?, de gran manera. Es presbítero de la iglesia Movimiento Misionero Mundial en Danlí. El hermano Paulino, pues él es miembro de la congregación de él, siempre de Movimiento Misionero Mundial. Dios le bendiga, siervo. Aquí estamos siempre, aunque no tengamos la cobertura del canal ahora, pero también tenemos que surcar los aires por el Facebook, por YouTube, y pues si el medio nos falla, ¿verdad?, pero pues ahí estamos siempre llevando esta palabra. Que Dios bendiga al hermano Pedro, a la hermana Blanca, sus hijos. Dios les bendiga, les amamos mucho en el amor del Señor. También pues la hermana Tita, sus hijos, su esposo. Que Dios les bendiga en gran manera. A la zona del sur también les mandamos un gran saludo a los hermanos Méndez hasta La Tejera, la hermana Marina, su esposo, el hermano Toño. Pues ella es pastor de la iglesia Montermón en La Tejera. Que Dios les bendiga en gran manera. También la hermana Sandra y el hermano Héctor y otros hermanos, pues no los conozco, pero ellos sí, ¿verdad? Que Dios les bendiga en gran manera. Les amamos en el amor del Señor. Al hermano Ronnie, el hermano Melvin, el hermano Luisito, el hermano Armando, el hermano Tito, el hermano Efraín Núñez. Les saludamos también en el amor del Señor. Que Dios les bendiga en gran manera. Les amamos, siervo. Déjeme decirle que en cada programación siempre lo llevamos en mente, llevamos en nuestra alma, nuestro corazón, porque pues estamos separados físicamente, pero en el espíritu estamos juntos, ¿verdad? Porque pues creo no estar mintiéndole, creo en Dios, que cuando volemos volaremos con Cristo, ¿verdad? Los que estemos santificándonos para Cristo, los que nos guardemos en santidad, los que no nos haya apartado al muchos quehaceres de la vida, ¿verdad?, o placeres del mundo, no los haya apartado, pues volaremos con Cristo. Entonces nosotros estamos unidos en la fe con esos varones. Decía un varón que la iglesia no está preparada, y si el que no está preparado no es la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios, déjeme decirle que si Cristo viene ahora, los que digan ustedes que no están preparados no son la iglesia de Dios. La iglesia de Dios debe estar preparada ya, porque estamos viviendo en la última vuelta final, en la recta final. Muchos dicen, no, Cristo no viene ahorita porque la iglesia no está preparada. Pero ¿qué pasaría? Mi pregunta es, si Cristo viniera hoy, y estos que ustedes dicen que no están preparados, que se llaman la iglesia de Dios, y no están listos, que se queden. ¿Qué pasaría?
¿Estará mintiendo usted? Está mintiendo, porque la iglesia de Dios dice, estad preparados, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá por su pueblo. No nos puede separar nada del camino de Dios, ni del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar firmes en un mismo pensar, en un mismo sentir, pero si vamos conforme a la palabra. Si estamos conforme a lo que Dios manda, no a lo que yo quiero hacer, no a lo que usted quiere ni a lo que usted piense, sino a lo que Dios ordena que hagamos, ¿verdad? Esos son los que volaremos con Cristo, los que vayamos guiados conforme esta palabra, no con un pastor neófito, porque envanecido se lo va a llevar el diablo también, y nos va a llevar juntos. Entonces no podemos seguir hombres, sigamos la palabra de Dios, que esta es una luz en nuestro camino, dijo David. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de esta palabra. Guíese conforme a la palabra. Si alguien le viene predicando un evangelio que no es que esté en esta palabra, en esta Biblia, no es hijo de Dios. Páselo, como dijo el hermano David Gutiérrez, por el colador de la palabra. Y este es la comprobación. Que este lo confirma si usted es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? También saludamos a mi suegra Norberta Gómez hasta San Matías, el Paraíso, Dan Lee, su compañero de hogar, Domingo Salazar, que Dios les bendiga en gran manera. Les amamos siempre en el amor del Señor, ¿verdad? Dios bendiga a sus hijas, sus hijos, los que no han llegado a su camino, que lleguen. Clamamos a Dios cada paso, cada instante. Cada vez que nos inclinamos hacia Dios, clamamos por ese pueblo. Que Dios tenga misericordia y vengan a los pies de Él, ¿verdad? Porque ese es el remanente de Dios. Aquel pueblo que clama y gime día y noche por el pueblo. Por aquellos que no han llegado, por ellos, ¿verdad? Que Dios le bendiga también a la hermana Yorleni Gómez también, pues ella es cuñada y hermana en Cristo, el hermano Toño. Que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios les guarde y que les dé fuerza y que les dé fortaleza, que les dé sabiduría, ¿verdad? De lo alto. También nos miran aquí en Estados Unidos. A donde quiera que nos vean, les saludamos en el amor del Señor. Les pedimos que nos presten no mucho tiempo, que nos presten unos minutos de atención a la palabra. Dios le ha dado 24/7 de vida y tal vez usted atención a otras cosas todo el tiempo, pero le pedimos no todo el tiempo, le pedimos unos minutos de atención a la palabra y medite en ella. Y vámonos luego a la palabra. Dice el Señor en Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Estos son los que volarán con Cristo, viviendo en el Espíritu. Porque dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así dice como un título. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Su palabra dice. Porque la ley del Espíritu de vida, da vida, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire cómo Dios habla. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias, Padre, por su palabra. Hemos leído, Padre, una porción de su palabra. Clamándole, Señor, a esta hora y esperando en usted, Señor, que podamos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón atesorar su palabra, para poder, Señor, ponerla por obra. Entendiendo, Señor, tu palabra, la obedeceremos, la pondremos por obra. Padre, toma el control de cada vida y de cada corazón, de aquellas mentes, Señor, que están débiles, aquellos cuerpos, aquellas almas que están a punto de colapsar. Padre, déles fuerza, déles fortaleza, déles avivamiento espiritual. Padre, y que esta palabra llegue como medicina y aliento a su cuerpo, a su vida. Padre, que sea una palabra de levantarse y de despertarse y seguir adelante en su camino. Padre, compartiré su palabra y lo haré para su honra y para su gloria y no para la mía. Padre, porque agrado a ti y no al hombre. Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, le estaré compartiendo su palabra para su honra y para su gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Nos habla Dios por medio de Pablo. Estaba hablándole aquí a los romanos, a Roma. Pero hoy no es Pablo el que nos está hablando. Hoy nos está hablando Dios por medio de su siervo. Y hablando al pueblo gentil, porque esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para obediencia, para cultivarnos, para obediencia propia. Aquí dicen muchos, yo ando en el camino de Dios, ya no estoy condenado, no, ya entré, ya no hay problema. Pero ponga la diferencia, oiga el primer versículo del capítulo 8. Como dice allí, ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero adelante dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero decirle que muchos dicen, no, pero ¿y en qué va a andar usted si usted se mueve conforme a la carne? Mire, andamos en la carne, porque somos carne y hueso, pero no militamos según la carne. Los que estamos en el Espíritu, todas las cosas que tomamos, las tomamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Pero los que son carnales, todas las cosas las toman carnalmente. Porque el hombre espiritual, el hombre carnal no discierne lo espiritual. No puede entender lo espiritual. El que anda en el Espíritu obedece lo que está en esta Biblia. Más el que anda en la carne la lee y la ignora. Ese es el hombre carnal. Ese milita según la carne. Pero el que milita según el Espíritu de Dios, este obedece la voz de Dios. Y todas las cosas le ayudan a bien. Dice en Romanos 1:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire qué problema hay aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios, no es de Él. Oiga bien.
Habemos quienes dicen y tienen ese gran carácter de decir, como dice la alabanza, quiero tener tu carácter, Señor. ¿Usted cree que Dios es flojo? ¿Usted cree que Dios es débil? ¿Usted cree que Dios habla para hacer reír a la gente? ¿Usted cree que es como payaso para que la gente se ría de lo que Dios habla? No, esto es serio. Dios no es un Dios blandengue, un Dios que lo mueve cualquier cosa. Dios es firme en su palabra. Él dijo en su palabra que todo lo que en esta escritura está escrito se va a cumplir. Y si ya se cumplió la mayor parte, y está lo último por cumplirse, todo está cumplido ya. Falta que se cumpla lo último, que es la gran tribulación que aparecerá pronto a la tierra. Han venido pestes, han venido guerras, han venido terremotos, han venido enfermedades que no hay doctor que las cure. Madre contra hija, hija contra madre, suegra contra su nuera y todo al revés. Y está escrito en la Biblia. Y todo esto tiene que cumplirse, dijo el Señor. Ahora todo esto está cumplido ya. Ahora mi pregunta, dice un varón, la pregunta del millón. ¿Qué lo separa a usted de Cristo? ¿Hay algo en su vida que lo está separando para la venida de Cristo y usted se quede en esta tierra? Medite en esto. Porque si hay algo que a usted lo está separando de Dios, tenga mucho cuidado, porque aparecerá pronto la venida del Señor. Y usted, el tiempo que recorrió hasta la venida del Señor y lo halló confiado, no podrá volar con Cristo. Se quedará. Dios dice en su palabra, si yo, en Ezequiel, dice por medio de Ezequiel, si el justo se apartare de su justicia y pusiere tropiezo delante de él, el justo morirá por su pecado. Pero la justicia que había hecho antes no le tomará en cuenta Dios, no le vendrá memoria más. En otras palabras, lo que usted corrió, lo corrió en vano, como dijo Pablo. No pongámonos a correr en vano. Tomemos en cuenta que todo este tiempo que hemos andado caminando bajo la cobertura de Dios, bajo el conocimiento de la palabra, bajo la obediencia de Dios, sigámosla todavía, porque la carrera no ha terminado. Hasta que Cristo venga, entonces coronaremos la victoria. Pero no nos confiemos, no nos dejemos llevar por las díceres de la gente. Busquemos la palabra de Dios. Volvámonos a la senda antigua. Busquemos la Biblia. Sigue diciendo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Muchos hasta para bautizar a alguien no le enseñan qué es el bautismo. El bautismo no salva a nadie, pero es un mandato de Dios y es un símbolo de muerte al pecado y resurrección en Cristo. Cuando a usted lo sumergen a las aguas, está muriendo al pecado, al viejo hombre. Cuando a usted lo levantan de las aguas, está resucitando, que es un símbolo de muerte y resurrección en una nueva criatura, en Cristo Jesús, creada según Dios. Y mire cómo dice, 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero pastor, dicen muchos, pero usted predicador, usted evangelista, ¿cómo voy a morirme? Si la carne se me muere, me muero yo, ya no voy a sentir nada. Mire, la carne va a seguir viviendo, pero las obras no está hablando que mate la carne. Dice, mata las obras de la carne. No le está diciendo que mate la carne o que se muera. Dice, ponga cuidado,
Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Son las obras, ¿cuáles son? Nos vamos a Gálatas. Porque las obras de la carne son. Mire cómo dice. Mire cómo dice en Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Esas son las obras. Y enumérelas. Y lea la Biblia. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vámonos bíblicamente. Seguimos aquí, en Romanos. Dice, las obras de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero hay predicadores que le dicen, hermanos, si somos débiles, si todos somos pecadores. El pastorcillo Membleque que le diga que todos somos pecadores, él es un pecador también. Está practicando el pecado. Porque nosotros no practicamos el pecado. Podemos fallarle a Dios en un error, pero sabiendo que lo que vamos a practicar es pecado y lo hacemos, somos pecadores. Allí sí le confirmo que es pecador. Pero este pastor, si le dice que todos son pecadores, él es pecador y practica el pecado. No practica la justicia de Dios. Vámonos bíblicamente, porque el que practica el pecado no es hijo de Dios. El que es pecador no es hijo de Dios. Él vino a morir por los pecadores. Para perdonar, vino a perdonar pecados. Vamos a comparar esta palabra. Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Pero en esta vez dejó la escritura para nosotros. Él en la segunda vez que viene a la tierra, no bajará a la tierra. No viene a perdonar pecados a nadie. Él viene a levantar a aquel que le pidió perdón por sus pecados antes de su venida a la tierra. Por eso viene. Por aquellos que se santifican cada día para él. Por aquellos que se apartaron del pecado. Por aquellos que no pecan más. Si tienen errores, pero no es que los piensan, los practican o los planean. Ese es un pecador. El que planea ir al pecado, ese es un pecador. Porque ese no conoce de Dios. Más nosotros que conocemos de Dios, sí planeamos el pecado. No somos hijos de Dios. Somos pecadores entonces. Pero nosotros que entendemos la palabra y practicamos la justicia, no somos pecadores. Fuimos pecadores, apartados del pecado. Cuando usted es pecador, no ha conocido a Dios. Usted mire cómo dice en Primera de Pedro. Dice que si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque usted todo le llama pecador, porque usted es pecador también. Sigamos con la palabra. Sigue diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga bien, leamos bien. 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hay quienes hoy están enseñando, siempre saco a luz todas veces esto. Dirá usted, pero ¿hasta cuándo usted dejará de señalar
pecado hasta que aquellos que dicen ser cristianos, ser creyentes, ser predicadores, se aparten del error y practiquen la justicia. Hasta que Cristo venga, en otras palabras, porque esos pervertidos no van a dejar de seguir practicando el pecado, de seguir guiándolo a usted por la senda de perdición. Hasta entonces dejará su siervo de predicar esta palabra y de corregir conforme a la palabra. Mire cómo dice Pablo siempre aquí en 8:35. Porque hay quienes los está separando hoy. Muchas cosas de Dios. ¿Qué lo está separando a usted? Le había dicho antes. ¿Qué lo está separando a usted del amor de Dios? La pobreza. ¿Lo está separando el trabajo? ¿La abundancia de bienes? ¿O la pobreza? ¿Enfermedad? ¿Tribulación? ¿Amenazas? ¿O la muerte? Mire, vámonos a la palabra. Dice aquí Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es a estos que estamos hablando, a los que militan según el Espíritu. A estos no los separará ninguna cosa de esas. Pero aquellos que solo son como esos rosquetes enlustrados, que cuando se secan se les quita el lustre, eso sí los separará cualquier cosa del amor de Dios. Aquellos que les pasa la del puerco, que vinieron lavados de allá y solo vinieron a una vuelta y bon otra vez a que los lavaran y bon otra vez al agua, al lodo. A esos los separa cualquier cosa del amor de Dios. Como dice en el verdadero proverbio, a estos les pasa la verdad del verdadero proverbio, dice el proverbista Salomón. El puerco lavado, la puerca lavada vuelve al lodo y el perro al vómito que había vomitado. Óigame, la palabra de Dios señala pecado. Así compara a Dios no a sus hijos. Oiga, ponga cuidado, no a sus hijos. Compara a los que vienen al camino de Dios y se apartan, vuelven atrás. O aquellos que dicen que son cristianos y siguen practicando el mismo pecado de siempre. Hay muchos adúlteros que están diciendo yo soy cristiano, yo estoy predicando y están practicando el adulterio. A esos les llama el verdadero proverbio. El puerco vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Pero a los que somos lavados según la sangre de Cristo que derramó en el madero del Gólgota, a esos no los va a mover cualquier cosa y nos va a guiar al lodo. Nos va a volver al vómito. No. Dios nos va a llevar siempre con la ayuda de Él, porque cada día tenemos que pedirle la fuerza, porque sin Él nada somos. Tenemos que pedirle la fortaleza, porque somos carne también. La debilidad en nosotros mora bastante, pero con Él somos más que vencedores. Pero aquí dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quienes una enfermedad los aparta de Dios?
Hay quienes una tribulación los aparta de Dios, del amor de Dios. Y esas son pequeñeces. Yo hoy le digo a cualquier enfermedad, cualquier tribulación o cualquier problema, grande es Dios. Y no le digo grande al problema. Grande es Dios, le digo al problema, para que Él te pueda eliminar de mi alrededor o de mi persona. O cualquier problema, cualquier enfermedad, grande es mi Padre para poder deshacerte de mi lado o de mi vida, apartarte. Siempre nosotros no podemos decirle grande al problema. Grande es Dios, hay que decirle al problema. En todo momento de dificultad, no acudamos al hombre, porque allí nos estamos apartando de Dios. Hay quienes predican de que Dios sana, de que Cristo sana y salva, pero en la menos enfermedad acuden al doctor. Ya le dicen, llévelo al doctor, llévenlo al médico. Eso los está separando del amor de Dios. Dios, cuando anduvo en esta tierra, no les dijo a los discípulos: si hayan algún enfermo, llévenlo al doctor. Si hayan algún enfermo, algún endemoniado, llévenlo allá y lo meten al manicomio. No les dijo eso. Él les dijo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y los demonios se sujetarán a ustedes. Pisarán escorpiones y serpientes y no les harán daño, no les morderán. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Él no dijo: busquen al doctor. Cuando los discípulos regresaron a Jesús, que los envió a predicar, ellos venían gozosos diciéndole: Padre, Maestro, en tu nombre se sujetaban los demonios. En tu nombre se sanaban los enfermos. En tu nombre hicimos muchos, se sanaban muchos y muchos endemoniados eran libres. Jesucristo les dijo: y harán cosas mayores que estas. Pero no se regocijen por eso. Solamente les dijo: asegúrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Allí sí gloríense. Muchos dicen: pero yo no estoy seguro si voy a ser salvo. Si no está seguro que va a ser salvo, entonces ¿qué está haciendo en el camino de Dios? Si usted no está seguro de que lleva un negocio que va a ser de ganancia para usted, ¿por qué sigue ahí? Si algo no le es de ganancia a usted, déjelo. Pero nosotros los cristianos debemos de estar seguros de la victoria. Porque el que va delante de nosotros está más que victorioso. Es el grande, el poderoso de Israel. Aquel que sepultó los egipcios en el Mar Rojo. Ese va delante de nosotros. Y nosotros siguiéndole. Porque Él va abriendo el camino. Él va abriendo brecha. Él va abriendo una puerta que no la cierra el hombre por fuerte que sea. Ni la abre tampoco por fuerte que sea. Porque lo que Él cierra no la abre el hombre. Y lo que Él abre no lo puede cerrar el hombre. Pues hay muchos que hoy solo les pega una enfermedad y al doctor. Oiga, ¿en quién ha confiado usted? ¿Ha confiado en el hombre? Maldito el hombre, dice el Señor, que confía en otro hombre, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando usted no cree que Dios le va a sanar a un enfermo, usted está apartándose de la confianza de Dios. Está confiando en el hombre. Hay unos que comienzan y dicen: yo tengo fe que Dios me va a sanar, y perseveran 2, 3 meses ahí. Y pues cuando es mucho, 4 meses. Y cuando ven que las cosas se les están poniendo más duras, más graves, acuden al doctor, al hombre. Se les olvida que Dios ha puesto algo en su vida para prueba. No lo ha puesto para que usted se aparte de Dios. Lo ha puesto como una prueba, calificándolo si usted está resistiendo lo que Dios pone en su vida. Y a ver si usted confía en Dios, que lo entrará a la prueba, pero también lo sacará de ahí.
Él sabrá sacar a sus hijos del problema. Nosotros no confiamos en el hombre, porque el hombre falla. Pero las promesas de Jesús son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es verdadera. Cuando Él dice en su palabra, ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará sin que se cumpla. Todo pasará, dice, menos mi palabra. Y si Él dice esto, yo confío en su palabra. Yo confío en Él. De que las promesas que Él dijo son mías y son suyas. Él dijo, si pidieres algo en mi nombre al Padre, yo lo haré. Lo que pidieres en mi nombre a mi Padre, yo lo haré, dice Jesús. Él pide que le pidan al Padre en nombre de Jesús. Entonces Jesús lo hará. Y nos da cosas buenas, no nos da cosas malas. Hay muchos hoy le están pidiendo una casa de último modelo y obediencia no le dan a Dios. Él dice que Él honra a los que le honran y a los que le desechan les toma en poco. Oiga bien, honra a los que le honran y a los que no le obedecen su palabra les toma en poco. Hay muchos que dicen que están en el camino de Dios, dicen que están obedeciendo a Dios todos los días en la congregación, todos los días de rodillas. Y si es posible, ayunan 3 veces por semana, creyendo de que con eso están agradando a Dios. Y se les olvida de la obediencia que Dios pide a su palabra. Obediencia quiero, dijo el Padre Eterno, y no sacrificio. Se les olvida que tenemos que pagar un precio para adquirir la salvación. Y le piden a Dios cuando están de rodillas, haciendo esos grandes sacrificios, Padre, yo te pido esto. Y cuando no les provee Dios eso, dicen, Dios ya no me escucha. Dios no me quiere oír. Pero es que usted no escucha la voz de Dios. Cuando Dios no le oye a usted, Él no escucha al insensato. Él escucha al hijo obediente. Él no escucha al pecador. Hay pastores que piden muchas cosas porque son pecadores, por eso le estoy diciendo esto. Ellos dicen todos somos pecadores porque Él es pecador. Él practica el pecado. Es pecador. ¿Cómo un pecador le va a pedir al Padre que no conoce por Padre? Pídale a Satanás, que Él es el Padre suyo, si es pecador. Pero si usted es un hijo de obediencia, que obedece la voz de Dios, que obedece la palabra de Dios, pídale a Él sin miedo, que le va a proveer lo que usted le pida. Porque las promesas de Él son de nosotros. Él dice en su palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Creer es obedecer. Oiga bien, ponga cuidado. Creer es obedecer. Porque Satanás cree y tiembla, dice, cuando oye la voz de Dios. Pero no hay salvación para él. Pero hay muchos que oyen la voz de Dios y ni siquiera tiemblan, no llegan ni a Satanás todavía. Porque Satanás tiembla, imagínese. Y es el que lo domina a usted. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si pusieren las manos sobre los enfermos, sanarán. Todas las potestad sobre de todo espíritu Dios la dejó para los que obedecen su palabra. Y dice, en Éxodos, no, Deuteronomios 28:15. Acontecerá si no escuchares la voz de Dios. Pero primero dice, acontecerá si oyeres la voz de Dios. Mire que cómo es Dios de bello. Y obedecieres todo lo que en ella está escrito. Vendrán, dice, sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
Pero luego dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Dios para ponerla por obra y fueres rebelde y no la obedeces, vendrán todas estas maldiciones y te alcanzarán. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra y está en Deuteronomios 28, 15, 28. En ese pasaje, Dios nos advierte, Dios nos alerta, Dios nos habla que si queremos la bendición, obedezcamos su palabra. Si queremos la maldición, ignoremos la palabra. Porque hay cosas que en nuestra vida se nos cierran las puertas, porque nosotros mismos convertimos en maldición nuestra bendición. Porque no queremos oír la voz de Dios, a nosotros es ofensa cuando un predicador predica la sana doctrina. Cuando un varón de Dios predica conforme a la palabra, le cae mal a aquel que no quiere obedecer la voz de Dios. Por eso se nos cierran muchas puertas y las puertas no se abren, porque Él dice que Él cierra y ninguno abre. Y Él abre y ninguno cierra. Así dice el Señor. Dice en Apocalipsis a las 7 iglesias, a la iglesia de Filadelfia, le dice así: he aquí, he puesto ante ti una puerta abierta, que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Esa puerta no la podrá abrir, no la podrá cerrar nadie. Quiere decir que aunque es débil uno, pero no ha negado la palabra, el nombre del Señor, no se ha vuelto atrás. No le da vergüenza de ser hijo de Dios. Dice: esta puerta, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie la podrá cerrar. Todo lo que buscares en ese camino lo encontraréis. Menos pecado, porque este es el camino verdadero de Dios. Pero hay quienes les ofende la palabra. Pero el que le ofende la palabra no puede ser hijo de Dios. El que lo aparta de la corrección de la palabra, el que lo aparta del amor de Dios, el que se aparta del amor de Dios, no puede ser hijo de Dios. Hay muchos por agradar al mundo no predican conforme a la palabra. Por agradar a su amigo, por agradar a su amiga, porque se va a enojar y no va a volver, que no vuelva. Que lo aborrezca, pero que no lo vaya a abandonar Dios. Que Él es el dueño de esta palabra. Y usted le pertenece a Él. Y si usted es obrero de Él, obedezca la voz de Él. Porque Él es el que lo tomó por soldado. Cuando usted está trabajando para un patrón y le dice: este trabajo me lo va a hacer así, usted le está obedeciendo la voz de ese patrón y le está haciendo el trabajo como él se lo pide. Y le está pagando un precio salarial. Y usted dice: no se lo puedo hacer de otra manera porque no me va a pagar. Por eso usted está haciendo ese trabajo como Dios, como el hombre le pide. Ahora Dios le está pidiendo que obedezca su palabra y le pagará un precio justo, que ningún hombre se lo va a pagar. Esa salvación no la compra con dinero. Esa salvación no la compra con nada de esta vida. ¿Por qué usted obedece al hombre y a Dios no puede obedecerle? Sabiendo que Dios es el único que puede darle la vida, que le ha dado la vida, que le ha dado la fuerza, que le da la salvación. Pero hoy en día escuchamos más la voz del hombre que la voz de Dios. Y el que escucha la voz del hombre se mofa de la palabra. Se burla de la palabra. Pero Dios dice en su palabra: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De todo lo que usted siembre, de lo que el hombre siembre, eso segará a su tiempo. Si para la carne sembró corrupción, de las carnes cosechará la perdición. Pero si sembró para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y salvación. Pero hay quienes niegan a Cristo con sus hechos. No le tema al hombre. Cuando usted esté ante un presbítero,
ante un ministro y le ve cosas que no son de agrado hacia Dios, y usted es un hombre espiritual, no le tema al hombre. Acuérdese de aquel que lo tomó por soldado, que no fue ese cabezón que tiene al frente. Fue aquel que murió, que mandó a morir a su hijo unigénito por usted y por mí. Ese es el dueño de esta palabra. Y ese es el dueño suyo. No sea títere de esos cabezones que ponen mandamientos de hombres como doctrina de Dios hoy en día. Obedezcamos su palabra. Vámonos a la palabra. Vámonos a la Biblia. Que Dios bendiga al hermano Héctor Mesa. Es un varón que aunque lo reprendan, él no se enoja con la palabra. Dios le bendiga, siervo. Y así hay muchos varones también. Hay quienes dicen, este cada día señala pecado y él está lleno de pecado. Quiero decirle algo. Si alguno habla de pudor y de modestia, es porque la vive. Pero hay quienes hablan de pudor y de modestia y no la viven. Hay algo muy importante. Debemos de vivir la palabra. Pero usted no se enoje porque le señalen pecado. Alégrese porque Dios le ama. Dice Dios que al hijo que ama, ese disciplina. Al que no ama, no lo corrige. Eso sí, tenga cuidado cuando usted diga, pero yo vivo una vida de chaco, solo comiendo, no me enfermo, no me reprende Dios. Yo miro a ese otro hermano que solo enfermo se lleva, solo en calamidad, solo en problemas, solo en tribulación. A ese varón Dios lo ama, lo está corrigiendo. ¿Y usted? Preocúpese. Cuando usted no sea reprendido y esté en problemas ante la presencia de Dios, preocúpese, porque Cristo no lo ama. Porque al hijo que ama disciplina, dice el Señor. Hay muchos que porque están en bendición, apogeo terrenalmente, monetariamente, carnalmente, ellos se sienten que Dios los ama. Tenga mucho pulso. He mirado muchos pervertidos en esta tierra, que son millonarios en esta tierra, pero aquí es su gloria. Eso le quede claro a usted. Aquí es la gloria del rico. La gloria del pobre está por venir. La gloria de aquel que es humilde de corazón y vive calamidades en esta tierra y se humilla cada día a Dios, viene el tiempo de exaltación. No se olvide de eso. No envidie que aquel pastor, que aquel ministro tiene la mejor casa, el mejor carro, y usted vive en una casita que cuando llueve tiene que andar jalando la camita para un lado, para el otro, porque se le moja. No le envidie la casa que él. Si Dios no le ha dado una casa a usted mejor que la que tiene, es porque a Dios no le place. Pídale a Dios misericordia y sabiduría, entendimiento, porque el día de la redención se acerca. Vivamos cada día en santidad. Vivamos cada día en corrección. Yo veo muchos que dicen, ay, es que por calor yo vivo en camisa, a veces sin camisa. Sea serio. Jesucristo anduvo en el desierto y el vestuario de Jesús no era una camisita de tela, era un manto según la Biblia. Un manto trae, creo, 3 veces el doble de esta camisa. Y ese varón nadie dice que andaba desnudo. Nunca se ha de haber quitado su ropa y la ropa nunca se le pudrió. Porque ese varón caminaba un solo manto. Al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, dice la Escritura, que la ropa no se le envejecía, no se le podría, el zapato tampoco se le gastaba. Durante esos 40 años que los anduvo en el desierto. Ellos se envejecían, pero la ropa no se gastaba, ni el calzado. Ahora usted que dice que por la calor me voy a poner esta camisa escotada, dice esa mujer, y es de Dios y está en el altar. Me voy a poner esta camisa, me voy a andar en brasier. De todos modos, dice, aquí en mi casa no me ve nadie. ¿Se le olvidó que el ojo de Jehová la está mirando? ¿Se le olvidó que usted no está agradando al hombre? ¿Se le olvidó que usted no se está vistiendo para que el hombre lo mire? ¿Para que el amigo, el hermano la vea? Sea serio. Acuérdese, no mostré, dice el Señor, vuestras vergüenzas. Acuérdese que en lo más escondido que usted se esconda bajo la tierra, allí está el ojo de Jehová.
Muchos se esconden a pecar en lo más oculto del amigo, del hermano, del pastor. Y se les olvida que el ojo de Jehová está ahí. Se les olvidó que quien los anda vigilando es el ángel de Jehová. Piense qué anda haciendo. Usted camina solo, nadie lo anda cuidando de persona. Usted le falla a su esposa, le falla a su esposo. Acuérdese que paga va a tener. La regla de oro es un buen ejemplo. La oración y la regla de oro. Lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero, dice el Señor. Y como tú quieres que te traten, trata también. Yo no me preocupo que alguien me dé la palabra sólida como la estoy dando, porque yo la doy sólida. Y así me gusta a mí, que me la den sólida, que no me den curva, que me señalen el pecado directo, y si es posible de frente, que me diga: varón de Dios, usted está en problemas ante la presencia de Dios. Corríjase, porque si no, la vara de Dios viene sobre usted. Me alegro cuando alguien me señala el pecado, pero me aflijo y me preocupo cuando veo esos pastores pervertidos que por ganar amistad ocultan el pecado. Me preocupo y me aflijo porque son lobos rapaces. Que Jehová tenga misericordia de ellos, porque pronto aparecerá su paga. Su condenación, porque no es paga buena. Su condenación y su perdición no está largo, no se tarda ni se duerme. Acuérdese que usted no ha venido, no lo ha llamado Dios para agradar al mundo. Del mundo lo sacó para agradarlo a Él, para que le sirva a Él, para que trabaje en su obra. No para que le siga trabajando al mundo. Si hubiera querido Dios que hubiera seguido trabajando en el mundo, lo hubiera dejado en el mundo trabajando. Pero Dios no quiso dejarlo allá. Dios trajo a los discípulos del mundo y los trajo a su mies para que le sirvieran, para que llevaran este mensaje de salvación, no para que siguieran siendo mundanos. Dijo Jesús en la oración: si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece, porque a mí ya me aborrecieron primero, dijo Jesús en la oración. Guárdalos del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Él dijo: no te pido por el mundo, te pido por ellos, porque ellos están en el mundo. El tiempo del Señor se acerca. Acuérdese, ¿qué cuenta le va a dar a Dios? Si usted revísese en qué parte de su vida hay algo que lo está separando del amor de Dios. Pablo dice aquí: dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, no dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Revísese en qué área Dios de su vida está separándolo del amor de Cristo, y apártese de eso que lo está separando del amor de Dios y acérquese a Dios, no se separe de Él, porque pronto vienen los ay, pero el ay cuando venga es tarde. Eso sí le digo. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene por su pueblo. Todo ojo le verá. Aún lo que les traspasaron, dice la Biblia, le verán. Y usted, si le mira venir y no vuela con Cristo, ¿qué será de su vida? Usted que dice que está bien con Dios, que está enseñando una palabra como está escrita y no la está viviendo, ¿qué piensa de su vida? Cuando Él dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera a los demonios. Y Él les declarará: no los conozco,
Revísese en qué problemas está con Dios y ponga las cuentas claras con Dios. Ahorita que Él está de abogado, ahorita que Él es abogado por usted y por mí, arregle las cuentas con Dios antes que venga el juez y lo llame a pagar hasta el último centavo de su cuenta que le debe, porque no se las entregó claras. Va a pagar con su vida en el infierno. La Biblia dice en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, a recompensar a cada uno según sea su obra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Es la muerte segunda. Yo le digo en esta tarde, reflexione. Amigo, usted que no está buscando de Dios, búsquelo. Usted que se ha apartado de Dios, vuélvase a Él. Porque pronto aparecerá el día grande y terrible que nadie lo espera. Pero su servidor está pendiente de eso. Que no sabe si en este día, si mañana o en la noche aparecerá el Hijo del Hombre por su pueblo. Lo que sí estoy seguro que viene y que nadie lo detiene. Porque su palabra es fiel y verdadera. No esté preparándose, prepárese y esté listo para la venida del Señor. Porque Él viene por un pueblo preparado, no porque se está preparando. Viene por un pueblo listo, un pueblo que está sin manchas y sin arrugas, que sus vestiduras las ha lavado y no se deja pegar el pecado. Esas son las manchas. Busquémosle antes que sea demasiado tarde. Ahorita que usted está con sus manos buenas, ahorita que tiene sus hijos con vida, ahorita que usted tiene sus dos ojos, ahorita que usted puede caminar, que sus órganos están buenos, búsquele antes que venga Él y le toque uno de sus miembros de su cuerpo, o le toque uno de sus hijos, porque así obra Dios, para que pueda buscar a Dios. Búsquele antes que Dios tome cartas en el asunto, porque viene el día que se va a cansar de estarle compartiendo la palabra por medio de sus siervos, y usted no quiere escuchar. Usted ha hecho oídos sordos a la palabra. Búsquele y apártese del pecado, para que Dios escuche esa oración desde los cielos. Entonces estará Dios con usted y en usted todos los días de su vida. Y las oraciones que usted haga, Él le escuchará. Entonces, usted estará seguro, obedeciendo esta palabra, estará seguro de volar con Cristo. Estará asegurándose en ese libro de la vida, que su nombre esté escrito. Así asegurará su vuelo en el vuelo que Cristo venga por su pueblo. Dios les bendiga en esta tarde. Y si el Hijo de Dios no ha venido por su pueblo o por su siervo, estaremos compartiendo también mañana. Mañana pues estaremos compartiendo por Canal Telemar 106, que está instalado en San Lorenzo Valle, Honduras. Estaremos compartiendo en ese programa de Camino de Santidad. Ese programa siempre es de bendición para muchos, en todos lados donde lo escuchan. Mañana estará su siervo compartiendo siempre esta palabra, siempre llevando estas buenas nuevas de salvación. Esta corrección, porque esta palabra es corrección. Esta palabra no es no es tolerar pecado. Esta palabra es corrección para cada uno. Que Dios les bendiga y les guarde. Y ha estado con usted su hermano en Cristo y evangelista Santos Matute. Dios le bendiga y le guarde. Buenas tardes.